Vamos a seguir con nuestro estudio de las máquinas sincrónicas. Hoy va a ser una clase muy importante, nos va a dar más pie todavía a lo que es la comprensión y las ideas fundamentales de cómo que van a seguir vamos a formalizar más lo que vimos en la clase pasada y nos va a dar pie a las ideas fundamentales, los conceptos que se manejan de las máquinas sincrónicas. Así como, por ejemplo, en una clase introdujimos la curva resbalamiento cupla de la máquina sincrónica y después la usamos muchísimo y eso nos dio una referencia. Bueno, ahora van a aparecer algunas ideas que se van a plantar acá y se van a seguir usando mientras tratemos este tema. Y, bueno, sin más, yo voy a empezar a presentar. ¿Se ve bien ahí mi pantalla? Sí, sí. Perfecto. Bueno, este apunte lo hizo Alberto el año pasado, y años anteriores. Es el mismo que veníamos usando y vamos a continuar con él. Bueno, curvas características de la máquina de vacío. Esto es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver la característica de magnetización, característica en vacío, carga inductiva pura, las ubicaciones de los fasores, características en cortocircuito, los triángulos de Pottier, factor de reacción de armadura y la obtención experimental de las triángulos de Pottier y relaciones de cortocircuito. Característica de vacío de la máquina. Bueno, la curva o característica de vacío es la que representa a la máquina precisamente en estado sin carga. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? En esta clase vamos a agarrar y vamos a estudiar la máquina desde un punto de vista, en principio lo vamos a estudiar desde un punto de vista de afuera. ¿Cómo es? ¿Qué quiero decir con un punto de vista de afuera? Nosotros vamos a... La máquina sincrónica trifásica va a ser conectada a una máquina de impulso a través del eje. Y vamos nosotros a estudiarla acá con cargas o a circuito abierto con sus instrumentos, ¿no? Bueno, nosotros lo vamos a estudiar en carga y circuito abierto, y lo que vamos a estudiar, lo que digo es vamos a estudiarla por afuera. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a medir sus variables en bornes, o a través de sus bornes, a través de su eje, y vamos a relevar curvas sobre lo que pasa adentro de la máquina. Estas curvas van a ser... Estas curvas van a ser de... Primero de todo va a ser la característica en vacío, que va a ser una característica que va a relacionar la corriente de magnetización con la tensión en los bornes. Pero no siempre vamos a usar estas variables, ¿sí? También está, en cierta forma, esta es una curva de flujo contra la fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Y acá nos dará algo
que supuestamente irá creciendo, ¿no? A medida que aumente la magnetización, aumentará la tensión en Mohs. Otra de las curvas que obtendremos va a ser la curva de tensión, pero en función de la corriente. De la corriente en bornes, ¿no? La corriente de armadura y tensiones en los bornes de la máquina para una determinada esto es AIF constante. Acá quise hacer una arroba. Y entonces, lo mismo que las máquinas de... Lo mismo que los transformadores, habrá una familia de curvas según los tipos de carga. Y otra familia de curvas que vamos a obtener son las curvas de excitación. Estas son curvas de excitación porque a una carga constante de algún tipo. Entonces habrá una curva que es en vacío. Y después habrá curvas excitándonos con cargas inductivas y capacitivas y resistivas. Ya vamos a ver. Pero bueno, todo nuestro estudio va a ser sobre las máquinas, sobre qué curvas obtenemos desde afuera, ¿no? Sin tanto mirar el modelo. Obviamente que para comprender estas curvas vamos a volver a mirar hacia adentro de la máquina, cómo es que está funcionando y cómo es que está construida. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, sí. Bueno, la característica de vacío, vamos a continuar con ella ahora sí. Bueno, la característica de vacío es, como les decía, representa la característica de magnetización, o sea, la característica de la inducción en el entehierro de la máquina en función de la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Como esta sería la versión puntual, ¿no? En algún punto del entehierro yo tengo un campo B que está creado por una fuerza magnetomotriz H, por un campo magnético H, pero a nosotros, como nos interesa la formulación integral, o sea, el total de esa magnitud, o sea, nosotros hablamos de flujo total en función de la fuerza magnetomotriz creada, ¿sí? Aún así, ni lo vemos, ni nos sirve la idea en sí de flujo. La de fuerza magnetomotriz es bastante más fácil de medirla y de verla. ¿Qué digo que no lo vemos? No metemos un instrumento ahí adentro que se llame flugímetro, no metemos algo que nos mida el flujo y nos lo diga, ¿sí? Sino que lo que nosotros vemos al final es la tensión en los bordes. Y esto lo que vemos y medimos fácilmente es la corriente de excitación. Bueno, ¿cómo vamos a relacionar entonces estas variables? Bueno, la relación entre estas variables es la que nosotros hemos estudiado, donde decíamos que el flujo era mu0 d por L sobre B por G por la fuerza magnetomotriz, donde mu0 era la permeabilidad del vacío, D por L es la superficie, en cierta forma está relacionado con la superficie del polo, ¿no? Porque la superficie polar es pi por D por L, pi por D es el perímetro de toda la circunferencia, L es el largo del polo, el largo del rotor, digamos, ¿no? De la excitación. Y esto lo dividíamos por la cantidad de polos, ¿sí? Y entonces sacábamos la superficie polar. Se nos pierde pi,
Pero bueno, si nos acordamos, hay que retroceder mucho más para atrás, había una cuestión con con los factores de forma y cuando hacíamos la integración, este desaparecía. A esto nos remitimos a las primeras clases. Bueno, entonces en definitiva esto queda D por L sobre mu0 P y aparecía el ente hierro. ¿Por qué aparece el ente hierro? Porque cuanto mayor es el ente hierro, G, menor es el campo magnético, ¿no? Cuando G aumenta, B disminuye, entonces Phi disminuye. Bueno, la fuerza magnetomotriz, también en otra fórmula que habíamos estudiado, era 4 sobre pi n por i sobre 2p por el factor de forma, el factor de arrollamiento. Donde el razonamiento era que esto es básicamente las espiras en serie, que es el origen de la fuerza magnetomotriz. Estos eran factores geométricos, aparecía el número de polos porque se dividía, y aparecía también el factor del arrollamiento, que conducía al... Esto sale, obviamente, de integrar la fuerza magnetomotriz, FF. Por otro lado, también sale de integrar, de hacer el camino de integración del campo magnético H. ¿Sí? Entonces, usando la ley de Ampère, hacemos un camino de integración. HDL es 2 veces porque el camino es simétrico, de las caídas que hay en cada uno de estos elementos, en este hierro, en el hierro del diente, en el lente hierro y en la excitación. Esto va a ser igual a HP, los vamos a llamar HP, LP en el polo, vamos a hacer P para el polo, HG y G va a ser el campo magnético en el lente hierro, HY, LY va a ser el diente, y HD y LD en la corona polar. Como si nosotros despreciamos la saturación de los materiales, lo que vamos a obtener es que la relación va a ser lineal, porque el flujo es proporcional a la fuerza magnetomotriz según esta fórmula. ¿Sí? ¿Cuánto van a ser estos factores? ¿Y cuánto va a ser el entehierro equivalente? ¿Sí? No es real. Bueno, ese cálculo preciso requiere una simulación. En este caso, antes se usaban los días de mapas de campo. Hoy en día hablamos de una simulación de elementos finitos. ¿Sí? Donde se elige como camino de referencia un circuito que pasa por los ejes polares, ¿no? Como les decía, si se desprecia la saturación, si se desprecian las caídas del entehierro y la saturación, esta curva es lineal. Bueno, usualmente la curva no es lineal, sino que el material se satura. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la fuerza magnetomotriz que hay en la carga? Voy a empezar a analizar. Acá solo, si uso G nada más, estoy usando solo entehierro, ¿no? Pero si me empiezo a meter en el hierro,
tengo que empezar a considerar cada uno de los elementos, como habíamos hecho en la ecuación. Bueno, en la carcasa, que era lo que definíamos como Y, la caída lo que tenemos que hacer es calcular la inducción. Para un determinado valor del flujo, lo que nosotros tenemos que calcular es la inducción en la carcasa. Para eso, lo que tenemos que calcular es la superficie transversal. Si esto es el estator, una porción del mismo. Entonces lo que hay que calcular es esta superficie. Entonces, conocido el flujo total, y como sé que lo recorre 2 veces, la inducción B va a ser igual a... ¿sí? La fuerza magnetomotriz que va a suceder, la caída de fuerza magnetomotriz, o la fuerza magnetomotriz que va a insumir B, conocido el material, la inducción en la carcasa va a ser B por I sobre mu del hierro, esto si lo considero lineal o curva. Y la fuerza magnetomotriz va a ser 2 veces la longitud la longitud de integración por el H en el hierro. En el polo, que es similar, no, bueno, acá estoy usando un polo, la costumbre de usar polos. Todavía estamos cosiendo acá máquinas de polos lisos. En una máquina el razonamiento es el mismo. Imaginemos que dividimos el sector que corresponde al polo. ¿Sí? Y entonces, esta va a ser la superficie del polo. La superficie del polo va a ser, obviamente que va a ser pi por el diámetro sobre 2 veces la cantidad de polos, ¿no? Como yo conozco todo el flujo que se integra por acá, la inducción B va a ser igual. La inducción va a ser el flujo es B por S, entonces la inducción en el polo va a ser, que la misma que en el hierro, va a ser phi sobre S. La fuerza magnetomotriz, después, como todavía estamos, como el material adentro del polo es magnético, así hacen las líneas, como el material es magnético, calculamos H como H en función de B para el material que corresponda, y la fuerza magnetomotriz es 2 veces este camino por la longitud del polo. Esta sería LP, ¿no? Bueno, los casos de fuerzas magnetomotrices en los dientes lo hemos estudiado bastante, no lo hemos estudiado, lo hemos estudiado cuando hacíamos análisis generales de los circuitos de las máquinas, ¿sí? Habíamos usado varias fórmulas y también lo estudiamos cuando vimos las reactancias de dispersión. Las fórmulas clásicas hablan, ¿no?, de usar a unos coeficientes, el tercio,
lo que hay que, nosotros sabemos que vamos a suponer una inducción media en el diente, que incluye la, ¿sí? Entonces definimos un paso de diente y entonces definimos esta inducción media en el, bueno, usamos la inducción en el lente hierro, ¿no? Ahora bien, o sea, yo sé que de todo el flujo que hay acá, está dividido, vamos a suponer que todo el flujo que pasa en, disculpe, todo el flujo que pasa por todo el lente hierro, bueno, divido qué proporción le corresponde al diente. Bueno, divido entonces por la cantidad de dientes y nosotros sabemos que hay un espacio de... Pero después hacemos una segunda suposición, es que ese flujo, que estaría, lo imaginamos distribuido en toda la superficie, en verdad está concentrado en el ancho del diente, que es el valor BD. Y de esta forma, suponiendo que el flujo está todo concentrado en el ancho del diente, calculamos una inducción adentro del diente. Este valor, a su vez 3, corresponde al caso de una cierta distribución corresponde a unas suposiciones sobre la forma del diente. Sí, hay otras fórmulas también. Bueno, una vez que conocemos el valor de B, usamos las mismas fórmulas para calcular la fuerza magnetomotriz que se consume adentro del diente. Acá es donde vamos a tener mucho efecto de la saturación. Siempre vamos a estar por ya la zona muy inclinada. Por ejemplo, si una máquina tiene una inducción en el lente hierro de 1 a 1,2 teslas, vos podés tener en el lente hierro, en el diente, podés tener 1,8 a 2 teslas. Claramente es ya de región saturada, ¿no? Por muchos más materiales. Pues esto puede también ser 1,5. Pero son valores muy, muy altos de saturación en el diente. Creo que también eso se vio cuando hicimos las simulaciones, cuando hicimos las simulaciones y vimos los mapas de campo. Bueno, el lente hierro es la parte más fácil de calcular la fuerza magnetomotriz, porque, bueno, simplemente hay que usar la fórmula simplemente hay que usar la fórmula sin considerar ninguna saturación. 2 veces la caída, la inducción en el campo magnético en el lente hierro por el lente hierro es 2 veces B máximo sobre mu0 por el lente hierro. Con esto obtenemos B, no lo necesitamos porque materia es lineal. Entonces, simplemente despejamos HG. Y nos queda la fórmula clásica, ¿no? HG es B máximo sobre mu0. Una vez que conocemos todas las fuerzas magnetomotrices en el circuito, calculamos la fuerza magnetomotriz total. Y esa fuerza magnetomotriz total nos permite encontrar para cada uno de estos valores, para cada valor, un valor de flujo. ¿Sí? Y entonces la curva te queda
vos tenés la curva del... La recta de entehierro, vamos a llamarla, que es considerando el aire, donde para una determinada, si solo existiera esto, vos para una determinada fuerza magnetomotriz, vos tenés que ver, es mu0h. Mu0h es muy pequeño en el aire, entonces, pero es lineal. Y después, por otro lado, vos tendrías la curva del hierro, que en el caso ideal sería mu por mu0, o sea, la permeabilidad relativa, y este valor de la permeabilidad relativa podemos decir en el orden de 5000. Entonces esta es la misma recta. Esto es un hierro ideal, un hierro real, se satura. Un material real se satura, y entonces, ¿qué te queda? En bajos valores te queda este segmento. En bajos valores, o sea, en valores menores a la saturación, vos tenés una recta que es una mezcla entre esta y esta. Si el entehierro es bajo, va a predominar esta, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces tenés una recta de gran pendiente, no una pendiente de la hierro, tenés una recta de gran pendiente. Pero en un momento te empieza a jugar la saturación. Esta recta que está acá, la vamos a llamar, no va a ser, esta va a ser la recta de este hierro, concepto que va a aparecer varias veces, que sería la recta cuando suponemos que el material no está saturado, ¿sí? Y convencionalmente la vamos a hacer pasar por 0. ¿Está claro? Es la recta cuando el material no está saturado y asumimos que pasa por 0. En cualquier instante, una vez que empieza a jugar la saturación, ya te vas a apartar de la lente de hierro y va a aparecer un delta de fuerza magnetomotriz. Este delta es el que te va a aparecer por la saturación del circuito. Y él va a ser el que nos va a complicar la vida cuando intentamos calcular la excitación de la máquina. Nos va a complicar la vida siempre que tratemos de manejar la máquina. Ya lo vamos a ver. La saturación en la máquina sincrónica no es un fenómeno que podamos modelar como unas pérdidas adicionales, como hacíamos en la sincrónica. Porque por cómo nos afectan sus efectos. Bueno, ¿se entienden estos? Un detalle más. Yo digo, estoy haciendo que la recta entre hierros supongo que pasa por 0. No pasa por 0. En la práctica no pasa por 0 porque vos tenés una magnetización remanente. ¿Sí? Esta magnetización remanente hace que no arranque de 0 estrictamente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? En especial esta última diapositiva. Sí, se entiende. ¿Sí? Como les decía, en especial esta última parte, que va a ser la que nos resume y nos permite seguir. Bueno. Voy a tener que hacer otra excursión y volver al... Este me molesta acá, no se pueden ver los títulos. Bueno, ¿cuál es el factor de forma para una máquina de polos lisos? Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos estudiado los factores KW para los arrollamientos? Cuando estudiamos las generalidades de la máquina.
Bueno, vamos a estudiar un coeficiente que es el que nos va a mostrar cómo está, nos va a permitir relacionar el campo magnético pico con el campo magnético medio que vamos a tener en la máquina. Es otra forma del coeficiente del factor de arrollamiento, ¿sí? En una máquina de polos lisos, tenés la máquina, tenés las ranuras. Voy acá a dibujar 6 ranuras. Estas ranuras se disponen para crear un campo que tenga una forma senoidal, como siempre, ¿no? Una forma lo más parecida a la senoidal, de una forma efectiva, de forma tal de lograr como decía, crear este campo senoidal con con un consumo, hay cuestiones técnicas que te hacen, no puedes poner infinitas espiras, manejándolo de la forma más eficiente. Bueno, en el polo liso, lo que vos tenés que crear es un solo polo, no tenés que crear un arrollamiento trifásico. Entonces el arrollamiento, si bien tiene un poco la misma idea, no es exactamente igual. ¿Qué es lo que te queda para un solo polo? En definitiva, entonces tenés una serie de escalones de tensión. Esto, si vos lo ves desde arriba, si desarmás el polo, está así, donde estos tres que están acá son estos tres, y estos tres que están acá son estos tres. Si nosotros empezamos a recorrer desde aquí hacia allá, ¿cómo son los escalones de fuerza magnetomotriz? Venís avanzando, te encontrás un primer escalón, avanzás un poco, te encontrás un segundo escalón, hasta un enésimo escalón, donde sube la fuerza magnetomotriz y tenés toda la excitación. Y después, cuando tenés toda una platea, donde es esta zona, donde no tenés otra fuerza magnetomotriz, y después sigue disminuyendo, hasta volver a cero, ¿no? Después tendrás en el otro polo las corrientes inversas, y esto seguirá bajando. Esto seguirá así. Seguirá así. Y subirá. Bueno. Vamos a evitar los escalones, en un principio vamos a dejar el análisis de los escalones, porque no son armónicos de orden superior. Vamos a calcular el armónico principal integrando este trapecio. Bueno, para calcular el coeficiente, nosotros tenemos que hacer el análisis de Fourier de esta señal. Bueno, hay que hacer un análisis de Fourier de un trapecio. ¿Se acuerdan que evitamos los componentes impares? Porque era par. Entonces solo teníamos que, y también evitamos los componentes pares, porque tenía simetría de media onda, y también evitamos las componentes de seno, porque elegimos un origen que tenga paridad, o sea, eligiendo este origen, podemos evitar las componentes seno, porque la onda es par, y entonces solo tiene componentes coseno. En definitiva, la fórmula era: la fuerza magnetomotriz es la componente primera de primer armónico por el coseno del ángulo θ, más la componente de tercer armónico por el coseno de 3 veces el ángulo θ, más la componente nuésima por el coseno de nu por θ. Y estas componentes se hacían haciendo las de integrales. 2 sobre pi, la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, de ff coseno nu por θ. Está resolviendo la integral, que acá está bien resuelta. Llegamos a que la componente nuésima es 8 sobre pi, f sobre f, 1 sobre nu cuadrado por el seno de nu por θ sobre 2 por el seno de nu por alfa por pi sobre 2, y esto se puede aún trabajar un poco más, y llegamos a la siguiente expresión. La componente principal de la fuerza magnetomotriz es 8 pi cuadrado por alfa por el seno de alfa sobre pi sobre 2, donde alfa es
el ángulo, alfa es el ángulo del... alfa es el ángulo del... No, del polo. El alfa es este ángulo. Epa, bueno. Alfa es el ángulo que está, es la proporción del ángulo que no es el del centro, ¿sí? O sea, es la proporción del ángulo donde de este lado y de este lado. El ángulo que es la proporción de ángulo que contempla la rampa. Nosotros dividimos los 90 grados que comprenden un polo en dos valores A y B. A es la zona de rampa y B es la zona de meseta. Y A es igual a la fracción que corresponde, y alfa es la fracción que corresponde para obtener el ángulo A. Este valor tal vez es un poco complicado, o sea, tiene un poco caprichosa tal vez la definición, pero hace que este coeficiente tenga una forma sencilla, ¿sí? Vos podés integrar resolviéndolo a través de B, lo podés integrar resolviendo a través de B o A, o alguna otra variable, la fórmula será equivalente, pero la expresión del coeficiente va a ser más complicada. Lo bueno es que este coeficiente no lo vamos a usar mucho, es una idea, lo que tenemos que llevarnos es la idea de este factor de forma, ¿sí? Este factor es el equivalente al factor de arrollamiento, ¿sí? Pero la idea es que los valores de factores de arrollamiento los vamos a usar, los usamos para los arrollamientos trifásicos, ¿sí? Y bueno, para los arrollamientos de alterna. En cambio, los factores de forma los vamos a utilizar para los arrollamientos de continuo, o sea, para la máquina de polos lisos y para la máquina de polos salientes. Como veremos, tampoco nos van a influir tanto, van a quedar enmascarados, estos coeficientes van a quedar perdidos, y nosotros vamos a trabajar con sus variables, con otras expresiones que los van a tener integrados. Pero se entiende, ¿no? Aparece un coeficiente que es el equivalente al KW, pero para el arrollamiento de excitación, que es un arrollamiento continuo. ¿Por qué no usar KW? Es simplemente por convención, ¿sí? ¿Por qué llamarlo de esa forma y no de la otra? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, voy a seguir para adelante, acordémonos nomás de la idea del KW, para cerrar la idea de los circuitos magnéticos, que va a aparecer después. Bueno, hasta ahora hablamos de cómo tener la característica cómo tener estas características a partir de cálculo. Como nosotros sabemos, a todo cálculo hay que obtenerle una verificación por ensayo. Esta verificación por ensayo es con un ensayo en vacío. Bueno, el ensayo en vacío de una máquina sincrónica trifásica es bastante sencillo en su conceptualización. Es a la máquina se la conecta a una máquina de impulso que tiene una velocidad de giro constante igual a la velocidad de campo de la máquina, la velocidad sincrónica. Conectamos la excitación y tenemos la máquina a circuito abierto, ¿sí? Lo que hay acá es solo un voltímetro. Entonces no vamos a tener caídas de tensión en los elementos dispersos de la máquina, y la tensión que vamos a medir va a ser la fuerza electromotriz E.
La curva que vamos a obtener, como les decía, obedece. Va a haber una zona lineal, que va a ser la recta de antehierro. No va a arrancar de cero porque hay una saturación. Es un magnetismo remanente. Y en un momento va a hacer efecto la saturación. Algo interesante es como el antehierro existe, y el antehierro es bastante apreciable, esta curva no va a ser tan plana como la de saturación, mejor dicho, esta curva no va a ser, estoy diciendo al revés. Esta curva todavía tendría un valor elevado hasta que se sature. Si fuera solo por el hierro, tendría un valor más elevado, hasta que en un momento después sí se acerca mucho a la pendiente. La diferencia de las pendientes, yo las dibujé más cercanas, pero la diferencia entre las pendientes, entre el material, la diferencia de pendientes es de 5000. Entonces, la recta natural de la máquina estaría por acá, la recta del vacío, la característica vacío, la recta vacío estaría por acá, en la misma escala, y esta por acá. Entonces, este valor va a ser un valor, lo que voy es que este valor va a ser, esta recta, o esta curva va a ser un valor intermedio que no va a ser ni el de hierro puro, ni el del vacío puro. ¿Sí? En la práctica, bueno, mucho no nos va a... No podemos hacer mucho, no es que no nos va a joder. Se usará un valor por acá. Se usará un valor por acá y se trabajará sobre una recta que se llamará recta de saturación media, ¿sí? Es un punto que se elige. Se elige un punto de trabajo, digamos, y se trabaja en esa característica. Ahí, bueno, la recta de saturación media, esto no se enojen y no se agarren los pelos. Como depende un poco de este punto de trabajo, su definición, la elección de ese punto, depende de las condiciones, depende del ensayo o el tipo de modelo que estemos armando. Lo que ustedes sí sepan es que cuando hablamos de antehierro es porque estamos centrándonos en la característica lineal, y cuando hablamos de recta de saturación media es que elegimos un punto de trabajo. ¿Sí? Elegimos un punto de trabajo y sobre ese punto creamos una recta, y ese punto de trabajo está en saturación. ¿Cuál va a ser la elección del punto y cuál entonces va a ser la RCM? Depende de ese punto de trabajo y la necesidad punto. Bueno, ¿cómo funciona la máquina? ¿Cómo funciona? ¿Hay que decir algo? ¿Cómo? Ah. Alberto, no sé si vos querés comentar algo sobre estas partes. Avísame nomás. No, está bien. Bueno, funcionamiento en vacío de la máquina. Esto un poquito ya lo habíamos tratado, ¿no? ¿Qué sucedía en vacío? Bueno, en vacío, entonces no tenemos corriente en la armadura, y la fuerza, lo importante es que entonces la fuerza magnetomotriz resultante es la fuerza magnetomotriz de la excitación. Entonces podemos calcular el flujo resultante y podemos calcular la FEM como 4,44 veces NSKW por el flujo resultante por la frecuencia. La máquina va a estar, ya hablando de una máquina real, vamos a tener el efecto de la saturación.
En una máquina real vamos a tener el efecto de la saturación, entonces vamos a tener que ver cómo lidiar con él. Acá va a ser bastante sencillo. Nosotros, para una fuerza magnetomotriz resultante, que va a ser la de la excitación, vamos a entrar en esta característica de... Bueno, va a haber una característica. Vamos a obtener, para cada fuerza magnetomotriz, vamos a obtener un valor de fuerza electromotriz, un valor de tensión, y entonces podemos levantar una curva que se va a llamar característica de vacío a velocidad constante. Esta curva, como les decía, arrancará casi de cero, va a ser lineal, y después va a empezar a mostrar los efectos de la saturación. El diagrama fasorial es igual de sencillo, la fuerza magnetomotriz resultante nos va del flujo resultante y adelantado 90 grados, dibujaremos la FEM y nada más. Bueno, funcionamientos en carga. Funcionamiento con carga inductiva. ¿Se acuerdan que hablábamos, no? ¿Qué pasaba con la carga inductiva? La carga inductiva era problemática en el sentido de que nosotros aplicamos la fuerza magnetomotriz de excitación. Esa fuerza magnetomotriz genera una espira de Emax donde cuando los vectores en cada espira se induce una tensión E, que era el producto vectorial de B y B por el largo de la espira. Entonces, como la velocidad era constante en la periferia y era hacia allá y B hacia allá, se inducía una tensión E en esta forma, E era máximo cuando B era máximo. Entonces, esta tensión induce una corriente, pero esa corriente, como la carga es inductiva, está retrasada a 90 grados. Suponiendo una máquina de dos polos, donde acá es Emax, acá es Imax, está retrasado los 90 grados. Este retraso hace que el campo magnético máximo va a tener este recorrido y va para allá. De forma tal que la corriente de armadura genera una reacción de inducción de armadura que se opone a la magnetización y de azul. La corriente inductiva te desmagnetiza la máquina. Cuando la tensión empieza, cuando la corriente empieza a circular y empieza a aumentar su valor, entonces la fuerza de armadura desmagnetiza la máquina, la tensión empieza a bajar, entonces IA no crece tanto, entonces FA no crece tanto y se llega a un punto de equilibrio. ¿Sí? Y ahí llegamos al punto de funcionamiento de la máquina. Es un camino de realimentación negativa, que logra un punto de equilibrio donde la tensión es tal que la corriente compensa en cierta medida la fuerza magnetomotriz y se obtiene una tensión que genera esa corriente. ¿Cómo van a ser entonces ¿Cómo es la fuerza magnetomotriz de armadura? Bueno, la fórmula era la que conocíamos porque es un arrollamiento trifásico, es 1,35 ns por kW sobre P por la corriente de armadura. En cambio, bueno, acá lo expresamos usando kW, la fuerza de excitación, es como que va a haber un equivalente, va a haber un kW equivalente. Y en la fuerza magnetomotriz resultante. El diagrama de Pottier va a aparecer el diagrama que va a ser, en este caso tenemos
vamos a tener, de Potier vamos a tener diagrama y triángulo. Sí. El diagrama va a ser, es básicamente el fasorial. Fasorial de fuerzas magnetomotrices y E. ¿Cómo es el diagrama de Potier, el diagrama de fuerzas magnetomotrices? Nosotros vamos a tener una F de excitación, se le va a poner una F de armadura, y entonces vamos a tener una fuerza magnetomotriz resultante que nos va a dar un flujo resultante. Esta fuerza magnetomotriz resultante nos va a generar una E, y esta E va a generar una IA que va a estar retrasada a 90 grados, que va a ser la causa de la FA que nos desmagnetiza, y vamos a tener una caída de tensión. Esta E, en los bornes de la máquina, nosotros vamos a tener una caída de tensión debida a la reactancia de dispersión que tiene todo bobinado, que nos va a llevar hacia U. Yo preferiría ponerlo así. Entonces de E nos vamos y obtenemos la tensión U en la máquina. La caída de resistencia a la armadura lo vamos a despreciar usualmente, como en las máquinas sincrónicas son valores muy pequeños, y puede ser en algún análisis más detallado la consideremos, pero para estos ideas conceptuales la vamos a despreciar. Lo único que hace es moverte un poquitito acá el cursor. Aparece que acá aparezca un pequeño vectorcito que no cambia mucho el asunto, ¿no? Y que mueve U ligeramente. Bueno, ¿se entiende cómo es esta idea? ¿Qué es lo que sucede cuando la máquina está conectada en una carga inductiva pura? ¿Alguno que me responda? O no, bueno. Sí, 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 se entendió. Sí, o si no, dígame qué parte, ¿no? Qué parte no se entendió y la podemos volver a explicar. Pero un poquito esto ya lo habíamos visto, ahora lo estamos formalizando. Bueno, el caso que voy a poner ahora es un caso particular de la característica con carga inductiva, es la característica en cortocircuito. La característica en cortocircuito es, bueno, cortocircuitar los bordes y empezar a excitar la máquina. En la característica de cortocircuito, ¿por qué es un caso particular de la carga inductiva? Bueno, es un caso con L igual a 0, pero la máquina no deja de ser inductiva por la presencia de la reactancia de dispersión X. Entonces, como esta X está, no podemos tener un cortocircuito puro, no hay un cortocircuito ideal con L igual a 0, sino que para la FEM siempre hay una impedancia, esa impedancia mínima, o sea, hay un cortocircuito de impedancia 0 en bornes de máquina, pero desde el punto de vista de la FEM no cambia mucho la mano, y la única impedancia que ve es RA más JXA. Entonces el diagrama fasorial es muy similar, con la única diferencia de que a S le opone JXA, JIA por X, o sea, la única caída de tensión E es esta que está acá, que es E. ¿Sí? La corriente de armadura circula y se opone a la magnetización de la máquina del todo igual,
Fíjense que en estos modelos circuitales que aparecen, aparece FA, pero FA no está acá, no está, ¿sí? Esto nos tiene que traer un cambio en la cabeza. Si yo lo puedo meter ahora en ustedes, nos va a simplificar mucho la vida con la máquina sincrónica. Es que la idea fundamental es que la máquina sincrónica no tiene buenos modelos, no tiene buenos modelos equivalentes. Por ahora, ¿cómo te entrenamos en la facultad hasta el día de hoy? Te entrenaron la facultad en general, ¿no? Viste matemática, viste física. En física empezaste a ver modelos numéricos, ¿no? Que eran ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales, cuando fuiste a electrotecnia, te dijeron para los modelos lineales se pueden asimilar a elementos de circuitos. R, L y C. Con estos modelos de circuito hiciste electrotecnia 1, electrotecnia 2, máquinas eléctricas 1, y también los habrás visto en control que se pueden aplicar, y también los habrás visto que se pueden aplicar en otra materia que es mecánica, acá se llama mecánica técnica, ¿no? Y siempre decías que al final con estas ecuaciones diferenciales ponían los elementos de circuito. Entonces, y a mí también me pasó, nuestra cabeza se ha formado para este punto donde estamos acá, nuestra cabeza se formó para que todo se puede poner en un circuito equivalente. Ay, quería ponerlo más clarito y más grande. Bueno, voy a elegir el rojo. Entonces, hasta ahora te dijeron que todo se puede poner en un circuito equivalente. Bueno, resulta que ahora en la máquina asincrónica trifásica no se puede hacer del todo eso. Hay un modelo que tiene un circuito equivalente, que es el modelo de reactancia sincrónica. De algunos autores se enamoran mucho de ese modelo. Lo explica rápido, se explica rápido, hace bien, explica los fenómenos hasta ahí. No es un modelo que sirva mucho más que para el pizarrón, me parece a mí, y para hacer cálculos rápidos. Y si vos seguís mucho con ese modelo, no te perdés un montón de detalles de cómo funciona la máquina. Entonces, tengamos esto en la cabeza cuando estemos estudiando todos estos temas, que no hay la correspondencia entre el fasorial, circuitos y curvas, no es, hay cosas que están en unas cosas y no están en las otras, ¿sí? Esto se van a convertir antes eran formas equivalentes, ¿sí? Ahora tenerlos como cosas complementarias, ¿sí? Necesitas las tres cosas juntas, ¿está claro? Y encararlo así, como que parte de la información va a estar en el circuito, parte de la información en el fasorial y parte en las curvas. Si te tratás de concentrar en una sola cosa, vas a ver que te va a faltar data, cosa que tal vez en las otras máquinas, tal vez con una cosa en las máquinas. Ahora, si querés concentrarte en una, no hagas papelones. Si quieres concentrarte en una, no hagas papelones, y aunque sea, estudiate bien esta, ¿sí?
Y cuando entonces yo te pida que calcules esta, bueno, acordate que hay cosas que faltan. Pero bueno, desde el punto de vista del entendimiento, sepamos esto, ¿no? Que no hay un circuito, no hay modelos totalmente, ningún modelo es totalmente satisfactorio de la máquina, ni ningún modelo nos lleva demasiado lejos, entonces se necesitan todos los modelos y todos los circuitos equivalentes para comprender sus intríngulis. Bueno, volvamos ahora a la característica del cortocircuito. Entonces la característica del cortocircuito, acá está esto, está un poco exagerado. Si esto fuera verdadero, vos tenés la fuerza magnetomotriz de excitación y tenés mucha desmagnetización, ¿sí? Y la F resultante siempre es pequeña. Como F resultante siempre es pequeña, siempre estás en la zona lineal de la máquina. ¿Por qué? Es mucho bueno porque Z es, como esta Z no existe, la única caída de tensión es esta. La fuerza magnetomotriz tiene que ser pequeña porque la tensión es pequeña. E es pequeña. Y entonces estás en las zonas de máquina sin saturar. Por ende, la característica vacía es una recta lineal. Como digamos, esta zona de la curva, donde aparece la saturación, es más bien teórica, no es tan fácil de relevar. Tenés que trabajar con corrientes muy elevadas de la máquina para poder apreciar esa saturación. ¿Se entiende entonces la característica de vacío? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, esta diapositiva explica un poco lo que también expliqué antes, lo ponen en palabras, así ya no hay que tomar tanta nota. Y ahora, signo 950, triángulo de Pottier. Bueno, cortemos acá, que hay medio un temita, un subtema nuevo, y seguimos después del recreo, ¿está bien? Perfecto. Bueno, chicos, estamos ahí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ya pusimos a grabar, pusimos a compartir. Vamos a continuar entonces con nuestro análisis. Bueno. Característica de Pottier, triángulo de Pottier. Triángulo de Pottier es un punto característico de la máquina, o es una construcción que hay sobre la máquina que nos va a servir para crear un modelo de la misma, definir unos parámetros y crear un modelo de la misma, ¿sí? En esto acá doy pie también a Alberto y a Daniel, Darío, si quieren aclarar algo, simplemente digan Juan y yo los escucho. Porque es un tema que más visiones aportan al asunto. Bueno, vamos a partir de la característica en vacío. Discúlpame, vamos a partir de la característica en cortocircuito, en carga inductiva pura de la máquina. Nosotros ya estudiamos entonces que la característica cuando es inductiva pura tiene cuando la característica es inductiva pura, aparece una fuerza desmagnetizante sobre la máquina. Esa fuerza desmagnetizante es igual a, está dada por la reacción de armadura, Fa, ¿sí? Se opone a FF y nos da el valor resultante como expresamos en este gráfico.
Entonces, si nosotros pensamos en la característica de... Analizamos este fasorial. Primero yo les pido que uno piensa que es la característica de vacío. Uno ve acá la curva de vacío, una curva que asocia a la curva de vacío, y lo es. ¿Sí? Pero, y entonces vemos este triángulo y ya nos empezamos a imaginar. Yo lo que les pido es que primero miren esto. Miren que acá está el fasorial. ¿Sí? Partimos desde el fasorial de la máquina, donde en un eje ponemos las fuerzas magnetomotrices, que es lo que ponemos acá, que son este eje del fasorial, y en el otro tenemos las tensiones U y E, ¿sí? Que están, como estamos en el caso inductivo, están a 90 grados. Entonces, se define un punto, y en este diagrama, fuerza magnetomotriz, este fasorial te sirve como diagrama fuerza magnetomotriz tensión, eso está claro, ¿sí? Y si vos por un determinado estado de carga graficás la fuerza magnetomotriz y la tensión, obtenés una característica. Por ejemplo, la característica de vacío, que es cuando vos dibujas en este diagrama todos los puntos de pasa la curva de vacío para determinados valores de la corriente de excitación. Con carga vos tendrías otras curvas, que no las conocemos, pero te pido que observes lo siguiente. Imagínate para un estado de carga inductiva determinado, ¿sí? Vamos a elegir un punto de carga que está muy parecido a la corriente nominal, ¿sí? Entonces, vamos a construir un diagrama entrando con la corriente de excitación FF, o sea, con la fuerza magnetomotriz resultante, y vamos a poner en el otro punto la tensión en borde de las máquinas. Eso nos va a dar un punto P de trabajo, ¿sí? ¿Qué valor va a tener? Imagínate que nosotros desde este punto P queremos calcular E. Para eso le tenemos que sumar J por XA y A. Y entonces nos vamos a venir a este valor que está acá. Fíjate que para obtener este valor de E, la fuerza electromotriz, yo no necesito este valor de excitación, sino que simplemente vengo hasta acá y encuentro que, aún considerando la saturación de la máquina, solo necesito este valor de fuerza magnetomotriz. Esta va a ser la fuerza resultante. ¿Entendés? Este punto es el valor de U que vos medís. Si vos le descontás la caída por la reactancia de dispersión, llegás a este punto. Y ves que estás inyectando todo este valor, de acá hasta acá, todo este valor horizontal de fuerza magnetomotriz, que no tienen equivalente en el circuito y que corresponden a la reacción de armadura. ¿Sí? Donde estos dos lados son este es proporcional XA y este también es proporcional XA. O sea que estos dos lados del triángulo estos tres puntos forman un triángulo que es XA. Proyectando este punto, obtengo la fuerza magnetomotriz resultante, la que efectivamente está creando tensión, y acá tengo entonces la caída en la reactancia de dispersión y en este lado la fuerza magnetomotriz. O sea, para construir el triángulo a veces es más fácil pensarlo por el lado de afuera, digamos, pero a veces la representación usual es por el lado de adentro. ¿Sí? Fíjate que estos dos lados son proporcionales allá. Es más, yo ya te voy a decir que esto es X por A, que es la reactancia de dispersión, y esto lo vamos a llamar alfa por A. Donde alfa va a ser un factor que nos va a representar la caída de la pérdida de fuerza magnetomotriz en la máquina.
Esto es el triángulo de Potier. ¿Se entiende? Pregúntenme, por favor. Esto es una idea importante para lo que sigue. Cuesta un poco, bueno, cuesta darle una definición más concisa, ¿sí? Me gustaría decirte, el triángulo de Potier es, y hacer una definición en 3 oraciones, o en una oración, como debería ser toda definición. Porque el triángulo de Potier te lleva desde la curva de vacío, al punto en carga, pero no es la curva de vacío que obtendrías con esta misma, no es la excitación constante, ¿sí? Cómo te lleva. Entonces su definición, uno no piensa que el triángulo de Potier te lleva de la curva de vacío al punto de carga. Porque esta curva de vacío sería, sobre la que estamos dibujando, este punto de la curva de vacío es sin IA, este valor que está acá. Vos podés obtener esto, pero es sin IA. Con el mismo valor considerando con la fuerza magnetomotriz que vos estás aplicando, en verdad el punto de la curva de vacío que estás es acá. Así que ojo con esa cuestión. O sea, vos aplicás FF y terminás llegando acá cuando tenés en cuenta la carga. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa cuando la carga es capacitiva? También se puede dibujar un triángulo de Potier, nada más que en carga capacitiva la fuerza magnetomotriz es magnetizante. Entonces, tu punto de trabajo va a estar acá, donde vos aplicás una FF y tenés un valor de tensión U que es mayor a la tensión de vacío que vos obtendrías con esa misma FF, ¿sí? Y entonces los tenés proporcionales, los lados son proporcionales a IA, pero están invertidos en sentido, ¿sí? O sea que estás por el lado de arriba de la curva. Fíjate que estos lados son proporcionales a IA y esta es la curva de vacío. Entonces vos, para distintos estados de trabajo, podrías dibujar el mismo triángulo y obtener nuevos puntos. Podrías obtener nuevos puntos de trabajo. Lo mismo para la carga inductiva, ¿no? ¿Qué pasa con la característica? Se define entonces, conocido el triángulo de Potier, o conociendo el fenómeno subyacente, podemos pensar en una característica que es la característica magnética con carga inductiva. ¿Qué es la característica magnética? Cuando hablamos de característica magnética en máquinas, es cuando decimos cómo variamos la corriente de excitación, cómo varía la tensión en función de las corrientes de excitación. ¿Sí? Cuando hablamos de características en carga, es por variaciones de cargas. Magnéticas es por variaciones de excitación. Bueno, característica magnética con carga inductiva significa que conecta una carga de coseno phi cero inductivo y la variable que mantengo constante es la IA. Es la carga, es la que se mantiene constante, ¿sí? No el valor de su impedancia, sino el valor de la corriente de la carga. Como el valor de IA es constante, los lados del triángulo de Potier son constantes. Entonces, para cada punto de la
característica en carga, que estos son los puntos, P1, P2, P3 y P4 son los puntos que vamos a medir, nos podemos ir hasta la característica de vacío, y lo que obtendríamos es que son iguales. ¿Sí? Obtendríamos que estos dos lados son iguales. Entonces, uno podría, conociendo un solo punto de la característica magnética, y conociendo la curva de vacío, uno podría dibujar todos los otros puntos. ¿Sí? Ahora imagínate si vos tuvieras que dibujar la característica magnética, pero con un valor que sea, por ejemplo, la mitad del valor anterior. Entonces lo que tendrías que hacer es achicar este triángulo a la mitad. Y entonces obtendrías una nueva característica magnética con otro valor de la corriente nominal, que sería de la misma forma igual a desplazar la corriente de vacío. ¿No? Ahí, bueno, siempre. Un punto interesante de las características magnéticas es el punto de acá, donde la tensión es 0. ¿Sí? Estos son los puntos de cortocircuito. Este es el punto de cortocircuito. ¿Sí? ¿Qué va a pasar para obtener estos triángulos constantes? Bueno, como U disminuye, lo que tiene que disminuir es también tiene que disminuir la reactancia, tiene que disminuir la impedancia para que sea proporcional, ¿sí? Y lo que vamos a mantener, entonces, variamos IF, la característica se obtiene variando IF, y después ajustando la impedancia para que la carga sea la misma. Una vez que se logra el mismo estado de carga, o sea, la misma corriente, ahí se levanta el punto con U. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración que quieran hacer? Bueno. No, está claro. Diagrama fosorial es este que teníamos dibujado acá. Bueno, acá hay unas aclaraciones en texto más, así está lo que fui diciendo en palabras. ¿Qué pasa cuando aplicamos esta curva? Vos me dirás, es muy particular, como sus condiciones son muy particulares. ¿Qué pasa si mantenemos ¿qué valores de tensiones vamos a tener si para un determinado valor de IF vamos variando las cargas? Bueno, esta es la característica externa, ¿no? En el transformador era muy interesante. Bueno, en el transformador interesaba mucho porque vos no sabés muy bien las inductancias que vas a tener conectadas. Y hay muchas de estas curvas que vienen, que hoy en día tal vez tanto no las van a ver en la práctica. O sea, tienen un estudio más conceptual que en un momento tenían un origen en la práctica. Ustedes habrán estudiado que tenían un transformador y entonces tenían una red de distribución y no sabían qué cargas van a tener. Entonces se analizaban las curvas de qué pasaba desde el vacío. Se analizaban las curvas que pasaban desde el vacío según el tipo de carga que tenías. Bueno, en un momento en las redes vos podías tener un transformador, o si vos tenés, y hoy en día incluso si tenés un pueblo pequeño, en un lugar pequeño, podés tener una máquina sintónica trifásica. Y entonces, también te interesan estas características para ver cómo se va a comportar tu máquina en la alimentación.
hoy en día el control de IF es automático. Entonces, estos datos se necesitan conocer para diseñar este bobinado y para diseñar el control. Vosotros después, el técnico que está ahí con esa máquina no tiene que conocer el fenómeno, pero no lo necesita para controlar la máquina. Bueno, para un valor de IF constante determinado, vos sabés que vas a tener 3 valores de tensión según si tu carga sea inductiva, capacitiva o resistiva, ¿sí? Y según el valor de la misma. Estas curvas se levantan con ensayos en carga, ¿sí? Sí, se pueden levantar con ensayos en carga, no presentan mayores problemas. Bueno, acá me quedaron... Cuando hablamos del triángulo de Pottier, yo les dije que el lado... Este lado es alfa por I. Este valor es el factor de reacción de armadura. ¿Qué es este factor de reacción de armadura? El factor de reacción de armadura nos permite determinar una, vamos a llamarlo, difícil, IFA, que es alfa por I. Esta IFA es una corriente virtual, o sea, que no existe, que nos permite decir cómo cambiaría a qué corriente de excitación equivale la corriente de armadura que está circulando. ¿Se acuerdan que cuando vimos la máquina asincrónica, nosotros decíamos, había un tema que a mí no me causaba cierto escozor y lo explicaba así, que es que nosotros teníamos que el módulo de I2 prima, o sea, sí, que el módulo y también su ángulo de I2' eran el mismo en el circuito del estator y en el circuito del rotor. ¿Sí? ¿Qué? Porque el campo estaba girando, como el rotor está girando, este valor de I2 tenía una frecuencia acá y el estator lo veía con otra frecuencia, pero que mantenía el mismo módulo y el mismo ángulo, en cierta forma, y el mismo ángulo respecto a las corrientes. Bueno, ese concepto se puede extender un poco más. Ahí por lo menos todavía estamos hablando de corrientes alternas. Ahora, fíjate que desde el punto de vista de la armadura de la máquina sincrónica, lo que vos tenés es una corriente continua, ¿sí? IF, que simplemente por efecto de la rotación de la máquina, la armadura la ve como un campo rotante, y genera una corriente en la cual, o sea, genera los mismos efectos que si fuera un campo rotante, que si fuera otro campo rotante creado por un arrollamiento trifásico, que podría o no estar a la misma frecuencia. Cuando esto es un... ¿Qué quiero decir? Que la armadura ve un campo rotante, ¿sí? Desde el punto de vista de la armadura no hay forma de distinguir que ese campo rotante fue creado por una corriente continua y un rotor que gira a la velocidad sincrónica, o por un rotor detenido y un sistema trifásico de la misma frecuencia, o cualquier combinación que se nos ocurra en el medio. Bueno,
Y te lo voy a decir, voy a extender la idea aún más. Analicemos el problema ahora desde el punto de vista del rotor. O sea, analicemos ahora desde el punto de vista del arrollamiento de excitación. El arrollamiento de excitación, un observador parado en el arrollamiento de excitación, va a estar girando a la velocidad sincrónica, eso es cierto, ¿no? Pero si él tiene acá un medidor de campo magnético, ¿qué va a observar? Cuando la máquina esté en vacío, ¿qué es lo que va a observar este observador parado en el entehierro de la máquina, pero rotando con la excitación? Él lo único que va a observar es un campo magnético constante. ¿Está claro? Porque él está parado sobre un arrollamiento que está excitado por continuo. ¿Sí? Cuando la máquina entra en carga, el arrollamiento trifásico de la armadura va a generar un campo magnético rotante también. Pero para él, ese campo magnético va a girar a la misma velocidad que la velocidad del observador. O sea que desde el punto de vista de la inducción, o sea, el arrollamiento de inducción, va a haber dos campos magnéticos continuos, o sea, fijos en el espacio y de valor constante, uno producido por el arrollamiento de excitación y otro reducido por el arrollamiento de la armadura. De esta forma, entonces, de alguna forma la corriente que está allá se puede transformar en una corriente equivalente desde el punto de vista de la armadura. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer a través de un factor alfa, que va a ser el factor de transformación de corriente de armadura a corriente de excitación. Y entonces la corriente de excitación resultante va a ser el valor de IF más el valor de la corriente de armadura. Si querés, por tu convención de sentidos, de signos, nosotros vamos a poder decir que uno se opone al otro. Acá, para decir que corrientes positivas desmagnetizan, ¿no? Entonces te va a aparecer esta corriente alfa y FA. Justo acá yo me paré en el caso de corrientes que están perfectamente alineadas, ¿sí? Pero también podría pasar que los fasores, o sea, que la carga no sea inductiva pura, que es el caso más fácil, y que tenga un valor de coseno phi determinado. Entonces esto se transforma en una cuestión fasorial. Claro, es una cuestión fasorial de continua, es un poquito, hay que pensarlo un poco más, pero tiene sentido. Lo que se transforma es en un... No quiere decir que este fasorial en continua, este fasor no es temporal, como es un fasor espacial, ¿sí? Y que te va a decir con cuántos grados está adelantado o atrasado el campo resultante. Esto sería el modelo de Pottier para el cálculo de la reacción de armadura, un modelo completo, una visión un poco más moderna. Bueno, ¿cómo calculamos este factor alfa? Que es el que nos permite ver cómo se aprecia la corriente
de la armadura en la excitación. Bueno, vamos a hacer una pequeña suposición, que es que nosotros calculamos una corriente equivalente, ¿sí? Lo que nos decimos es, ¿qué corriente de excitación produciría el mismo efecto que esta corriente de armadura? Bueno, nosotros determinamos que el factor de forma de la corriente, el factor de forma para la corriente de excitación, esto lo llamamos F1, era 8 sobre pi cuadrado de alfa por seno de alfa, pi cuadrado sobre 2, por NF sobre 2P, por IFA. Donde este alfa, por favor, es distinto de este otro, ¿no? Sepamos que acá. Y a la vez, la corriente de excitación, la IA produce una fuerza magnetomotriz igual a m sobre 8, 4 sobre pi, raíz de 2 sobre 2 por NSA por KW sobre 2P por A, ¿sí? Esto era el 1,35, ¿no? 1,35 NSKW sobre P por la corriente de armadura. En definitiva, entonces, se puede despejar todo esto y se obtiene que IF A es 2m por raíz de 2, 8 pi, seno de alfa, pi sobre 2, LSA, ¿no? Por NF, aparecen, fíjate que aparecen muchos factores de forma y transformación. Aparece la relación de espiras, esto es fundamental, que aparezca la relación de espiras, y el factor de distribución del arrollamiento de la armadura, ¿sí? Y esto no deja de ser, es el factor de arrollamiento de la excitación y los factores por fases, y factores de forma de las corrientes. Entonces son factores, es la relación de los factores de arrollamiento, de los factores de forma y fases, y de la relación de espiras, que son los elementos que intervienen por IA. Todo esto va a ser alfa y A, ¿sí? Acordémonos que este alfa es distinto de este, ¿no? Y representa una relación de transformación. Bueno, por suerte, este alfa no lo vamos a tener que usar mucho, porque sale de ensayos. Ahora lo vamos a estudiar. Y sale de ensayos y ensayos sencillos. Les pregunto, antes de continuar, ¿se entiende entonces esta idea de cómo la corriente, así como IF yo la puedo ver en la armadura, también la corriente trifásica de la armadura la puedo ver como una continua que se opone a la continua que está generando la excitación? ¿Se ve esa idea, no? Ahora se ve. Perfecto. Mañana no sé. Creo que es la cuestión más sincera que escuché en varias semanas. Pasa eso, ¿no? Pasa eso. Pensá vos siempre, para que las máquinas funcionen, las interacciones de fuerzas magnéticas, como las veas, no importa de dónde vos las planees, tienen que ser de la misma naturaleza. O sea, un campo siempre tiene que, en el fondo, hay algún lugar, para que la máquina funcione como tal, hay algún punto donde vos te parás y lo ves como campos continuos, como un imán que está trayendo al otro. El tema es dónde pararte y cómo verlo, pero eso es así. Bueno, ¿cómo se obtiene el triángulo de Pottier? Que yo les decía que esto no es tanta necesidad de pensar en estos coeficientes. Para obtener el triángulo de Pottier, vamos a necesitar 3 ensayos. El ensayo de vacío, el ensayo de vacío, el ensayo de cortocircuito
y el que conocemos como que vamos a conocer como punto de Potier, que es corriente nominal y coseno phi inductivo. ¿Sí? O sea, vamos a llevar la máquina a valor nominal de corriente, valor nominal de tensión y coseno phi inductivo. Acá tal vez había que poner U aproximadamente igual a 1, a un punto nominal, ¿sí? ¿Qué es este punto? Entonces, UN, corriente nominal, y ahí determino esta IF nominal. Después tenemos entonces la característica de vacío. Vale, por lo que yo estaba mirando, tu cargador está bastante bien, ¿no? No sé, ¿Cómo? para mí está dentro. ¿Alguien le dejó el micrófono o me está comentando algo? No, se ve que alguien dejó el micrófono. Ahí. Bueno, y entonces vamos a tener la característica de antihierro, como les decíamos, bueno, la que la vamos a obtener de la característica de vacío, que es uno de los ensayos. Esta curva acá es de ensayo. Este punto es de ensayo. Y la característica de cortocircuito, que es otro punto de ensayo. Fíjense qué interesante que solo necesitamos, la característica vacío solo necesitamos la máquina y hacerla girar. La característica de cortocircuito solo necesitamos la máquina, hacerla girar. Y necesitamos una carga inductiva equivalente para el punto de Potier. Unos reactores. Pero no mucho más. ¿Sí? Y la descripción que vamos a hacer está expresado en términos geométricos. ¿Sí? Esto les va a servir a ustedes para después poder seguirlo de forma exacta, seguirlo de forma exacta como es el procedimiento. Les pido yo que ahora presten también atención, yo voy a darlo en forma conceptual, lo que va a pasar, voy a explicar un poco conceptualmente qué son esos puntos, y después ustedes repasan bien la parte geométrica, la parte constructiva, que para expresarla de forma exacta, ¿no? Bueno, entonces repasemos. Estas son las curvas. Tenemos las curvas y el punto P, las tres cosas en amarillo que yo marqué. ¿Sí? Y queremos obtener el resto de los elementos que están en este gráfico. Bueno, el primer paso de trabajo que hay que hacer es, con el valor de la corriente, que voy a usar acá verde, con el valor de la corriente del punto P, la corriente de ensayo, entro en la característica de cortocircuito. ¿Sí? La característica de cortocircuito es una característica de corriente en función de IF, ¿no? Acá hay dos ejes. Entonces, con este valor, entro en la característica de cortocircuito y obtengo el punto A'. ¿Qué es el punto A'? Lo podemos llamar IF de cortocircuito. Es la IF que te obtiene, es la corriente de excitación que te da la corriente nominal en cortocircuito. ¿Sí? Y este segmento lo vamos a llamar O'A'. Ese segmento O'A' lo vamos a trasladar de acá, lo vamos a trasladar a este punto, ¿sí? De acá, ahí. Y vamos a obtener este valor. Este valor está, no se olviden, a un nominal. Estamos sobre la curva de tensiones.
De la característica lineal de la máquina, vamos a trazar la recta de antehierro, esta que está aquí, ¿sí? Va a pasar por el origen y acompaña la zona lineal. Y esta recta de antehierro la ubicamos en el punto O y la trasladamos acá, ¿sí? Y cruzamos la característica vacío en el punto B. Este punto B ya empieza a definir todo el triángulo. Trazamos la perpendicular al punto C, donde cortamos esta recta. Y entonces, el segmento BC, esto va a ser la parte por la que, esto va a ser X por Y. ¿Sí? Y este valor, CP, va a ser alfa y A. Entonces, midiendo estos valores en escala, vamos a poder determinar a alfa como CP por la escala, dividido la escala, ¿no? Y X, esto dividido y A, ¿no? CP sobre IA por la escala, y X va a ser BCE sobre IA por 1 sobre la escala. De esta forma nos quedan dados los elementos del modelo equivalente de Potier, ¿sí? Que son X y A. Y entonces acá es interesante porque nosotros vamos a dar ejercicios, y lo vamos a tomar, cuando se pregunta, se va a decir usando el modelo de Potier. Lo que tienen que saber entonces es que cuando decimos usando el modelo de Potier, nos referimos a que la máquina está caracterizada por estos dos valores. ¿Sí? Y su cálculo, los cálculos de tensiones, los cálculos que hagamos con ella, parten de esta representación. Entonces, en la máquina del modelo de Potier, existe una FEM que es función de la fuerza magnetomotriz resultante, ¿sí? El modelo Potier. Existe una RA que la podemos considerar o no, es un elemento de circuito, una X, y una impedancia Z de carga. Acá se va a medir U. Esto es el modelo de Potier, y esto está caracterizado también por un alfa. O sea, para Potier la máquina está quedada por una fuerza electromotriz, que es función de la fuerza magnetomotriz resultante, y esa fuerza magnetomotriz resultante es función de la corriente de excitación y armadura. Y FR es IF de excitación menos alfa por IFA. Donde estas cantidades, en sentido, si estamos cargando inductiva pura, es una suma escalar, y si no, hay una suma angular, donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, si este valor IFR, esto nos va a generar un E por allá, nosotros vamos a tener un disculpen, si nosotros tenemos una IA,
así. Vamos a tener una alfa menos alfa y A. Y entonces esta va a ser nuestra, mejor dicho, menos alfa y A va a estar acá. Y esta va a ser nuestra corriente de excitación. Entonces, a la IF se le va a poner un alfa y A para obtener la IFR de excitación, que te va a dar la fuerza magnetomotriz resultante, que te va a dar el flujo resultante, y que va a ser el que va a generar E. Esto es el modelo de Pottier de la máquina. ¿Sí? Entonces sepamos cómo es sus implementaciones y sus limitaciones cuando lo tengamos que aplicar en los ejercicios. Obviamente que después Marcelo, Daniel y Darío los ayudarán y explicarán esto, cómo aplicarlo bien en un ejercicio. ¿Está claro? O por lo menos un poco. Sí, profe, sí. Avanzamos entonces al último temita de hoy. Reacción de cortocircuito. La relación de cortocircuito. Bueno, la relación de cortocircuito es un tema accesorio. No es, o sea, parte del modelo de Pottier. Sí nos va a servir para más adelante. Es una característica de la máquina que nos indica si la máquina tiene, nos dice qué tan elevada es la reacción de inducido. O sea, en el fondo nos dice qué tan importante es este valor alfa, ¿sí? Sin usar alfa. Se define como la corriente de excitación que produce en vacío una corriente nominal sobre el valor que produce la corriente de cortocircuito o valor nominal. No sé si tengo un gráfico para esto. No. Sí, acá está. Entonces, la relación de cortocircuito es la IF que te produce UN sobre la IF que te produce cortocircuito. Como se dan cuenta, es una medida totalmente técnica. Esto no investigué la historia, pero esto seguro que lo inventaron para decir los ingenieros, para ver qué tan, como una relación de qué tan saturada, qué tan saturable es la máquina, qué tan, y precisamente cuánta influencia tiene la corriente de armadura sobre la corriente sobre la corriente de excitación, qué tanto se desmagnetiza la máquina. Bueno, vamos a investigar un poco más las relaciones. Pero esto no nos olvidemos, esta es la definición del factor. Fíjate que hay que hacer algunas deducciones. Si yo entro con IN, bueno, si entro con IN, la curva, el FCC es el valor que te lleva a la corriente nominal. Y con un valor de la corriente de cortocircuito, yo vuelvo a entrar con el valor de tensión que me daba con el valor de tensión nominal, entro a la característica del cortocircuito y obtengo un determinado valor de armadura. ¿Sí? Pero esta recta es lineal. ¿Sí? Entonces,
Esto, o sea, claro, es una recta, y es lineal, por definición, porque es una recta. Es lo que estaba diciendo Pavadas, ¿no? Entonces, si yo me proyecto sobre la curva de cortocircuito, entro con el valor de IFU, obtengo IA, y también tengo IC. Entonces, esto lo puedo reemplazar como, pero IC también me lleva a IN. Entonces, relacionar estos dos es como relacionar la corriente de armadura sobre IN. Hay que hacer unas cuentitas más que no están acá en la presentación, por eso es difícil de seguirlo, pero ¿cuáles serían estas? Definimos entonces, ¿cuáles serían estas cuentas? Bueno, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Vamos a usar. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Bueno, no la conocemos, entonces usarlo con esto sería un poco complicado. Definimos entonces la rectancia sincrónica de la máquina como el valor que te da UN y el valor que te da WAP para el valor de IF out. O sea, define una impedancia de UN como la relación de una impedancia de la máquina como la UN sobre la corriente de armadura para la misma U. ¿Qué quiere decir esto, no? Si yo tengo E, voy a definir una rectancia sincrónica de la siguiente forma. Cuando estoy a circuito abierto, con IFU obtengo UN. Cuando lo cortocircuito, obtengo IA. Entonces, acá hay una impedancia de la máquina virtual, no existe, es una definición nomás, que es la tensión que tengo a circuito abierto sobre la corriente de armadura cuando está en cortocircuito. Esta definición me permite entonces calcular IA como la tensión nominal a circuito abierto sobre la rectancia sincrónica. Estoy suponiendo que esto es lineal, ¿no? Por eso digo que no existe, ¿no? Lo que estoy haciendo es proyectando una recta así. Entonces, ahí sí vale para cualquier punto esta relación. Entonces, esta IA es UN sobre la rectancia sincrónica. Y la I nominal se puede expresar usando el sistema por unidad como la corriente nominal como la impedancia base de la máquina, que es tensión nominal sobre corriente nominal. En definitiva, entonces, esta relación de cortocircuito es la rectancia de dispersión sobre la máquina sobre la rectancia sincrónica, la rectancia base de la máquina, y se define entonces como la relación de cortocircuito como la inversa de la rectancia sincrónica en por unidad. Este capítulo acá suena bastante fuera de lugar. Recuérdenlo, el capítulo. Recuerden el tema, que después va a aparecer cuando hablemos del modelo de XS, y lo volveré a tomar. Si ahora no quedó muy claro, no se preocupen, que ya después lo volveremos a tomar, esta última parte. Lo que sí tenemos que saber es que hay una forma técnica de definir las máquinas, que es la rectancia de cortocircuito, la relación de cortocircuito, que nos dice qué tanto se refleja, es otra medida de qué tanto se refleja la reacción de armadura en la excitación. ¿Está bien? Bueno, chicos, si no hay consulta, o sea, ahora la clase a consultas de este tema y de otros, también temas generales, por ahora, lo que es la clase por ahora, hemos terminado.